¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué Muchas gracias por tal? la atención. Hola, al contrario, siempre un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, estábamos queriendo conversar con vos respecto a un artículo que salió la semana pasada en un diario acá en Salta, en la Gaceta, en versión virtual, vinculado al dilema, un dilema que planteás entre reactivación económica y la protección ambiental, ¿no? Con datos asombrosos. Bueno, muchas gracias por tu comentario, por haberlo leído. Bueno, a veces uno escribe mucho sobre cuestiones jurídicas Ujú. y, y también digo que es importante hacer un análisis, una reflexión sobre cuestiones vinculadas a la vida pública, a lo que nos está pasando por el costado y a veces no vemos porque tenemos el enfoque puesto, por supuesto que en cuestiones urgentes como lo de la pandemia, pero lamentablemente eso también da lugar a situaciones de clandestinidad y por un lado, y por otro a alguna reflexión en torno de qué es lo que va a pasar después que pase esta emergencia sociosanitaria, cómo se va a reactivar esto que ya estamos viviendo como un problema económico, con una recesión económica generalizada, cuáles son las salidas que va a haber, si vamos a volver a lo mismo, al mismo problema que genera, a los mismos problemas que genera un desarrollo productivo, extractivista, donde se perjudica el ambiente por sobre tratar de sacar el provecho económico, o vamos a tratar de pensar nuevos modelos de desarrollo económico y social aprendiendo un poco de las lecciones que nos deja este parate exigido por una situación de la pandemia. Entonces, ahí va a estar también un gran desafío por parte de las autoridades públicas, ¿no? Respecto a esta tensión que va a haber entre reactivarse económicamente y el dilema también en el otro polo que va a ser la conservación ambiental. Ya estamos viendo que se van ensayando algunas cuestiones de reactivación económica siempre ligadas al mismo modelo de desarrollo productivo, el mismo modelo económico, que es claramente inviable desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, Ujú. y me parece que no estamos aprendiendo mucho al respecto. A veces cuando Pero, suceden pero este tipo de crisis creo que es importante tratar de ensayar algunas alternativas a los modelos económicos imperantes. Yo sé que estamos en un mundo globalizado, pero algo tenemos que aprender al respecto. me llamó la atención, Pedro, que bueno, en el artículo manifestás que Salta es una de las provincias argentinas que mayor cantidad de desmonte ha tenido en los últimos años. Según datos oficiales, entre 1998, estoy leyendo tu artículo, hasta el 2018, Salta perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos, aproximadamente lo que será 30 veces nuestra capital. Me llama la Sí, atención en un momento porque varias veces ante distintos planteos y protestas de grupos ecologistas, tanto a nivel nacional como internacional, respecto a la política de Salta, en su momento el gobernador Urtubey había manifestado de que Salta es una provincia que tiene mayor cantidad de áreas reservadas y de protecciones ambientales en proporción a la cantidad de territorio que tenía nuestra provincia. sí, bueno, pero eso no es parámetro en relación a que allá hay una demarcación, un ordenamiento territorial de bosques, en lo cual se haya claramente delimitado, digo claramente porque tampoco está tan claro, sobre todo lo que tiene que ver con la categoría 2, que es zona amarilla, ¿no? Y respecto a las actividades que se realizan en ese tipo de zonificación, ¿no? Y a eso volví, te agradezco la pregunta, porque realmente sigue habiendo a mi criterio, ¿no? Una falta de actuación del Estado, que es quien debería estar controlando lo que es la tala indiscriminada bueno, y todos los desmontes que se hacen en la clandestinidad, y particularmente ahora que estuvimos en época de cuarentena, donde no solamente no cesaron, sino que todavía más se profundizaron los desmontes ilegales, y estas noticias también nos vienen, eh, nos vienen siempre a consideración por gente que la está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de la pandemia, parece que no aprendimos la lección, es decir, no solamente no se
detuvo esta situación irregular, sino que se profundizó en todo este tiempo, ¿no? Entonces, aparentemente, esto no va a cambiar. Por lo menos nada nos da muestras de que la situación cambie, y con mayor razón cuando existe esta excusa de la reactivación económica. Por eso es muy importante, yo creo que los funcionarios públicos se quiten la careta, de alguna forma no haya hipocresía de por medio y digan claramente qué es lo que van a hacer al respecto, ¿no? Y la participación ciudadana siempre es importante, y la participación del sistema judicial y de todos aquellos que den garantías respecto de la protección del ambiente y de los derechos fundamentales, porque eso es otra cosa que bueno, uno no puede profundizar demasiado en un artículo a veces periodístico, pero que esto no es conservacionismo por sí mismo, es que a la par de la protección del ambiente, específicamente lo que tiene que ver con la tala indiscriminada de bosques, áreas protegidas, la falta de acceso al agua, por ejemplo, van ligados íntimamente una gran cantidad de derechos humanos y derechos fundamentales, como esto, ¿no? El derecho a la vida, la integridad física, el acceso al agua, servicios públicos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y un montón de otros derechos fundamentales que deberían tener una protección, una tutela efectiva, una protección inmediata. Entonces, Roque, si me permitís una pregunta final ya, porque ya estamos cerca del final. Tenemos normas ambientales que son ponderadas como ejemplares a nivel nacional, la ley 7070 y demás. ¿Qué sucede entonces? Nos falta mayor infraestructura, más recursos humanos, el Estado no tiene capacidad para controlar, nos hace falta fiscalías especializadas en materia ambiental, o simplemente, como vos decís, hay hipocresía y los funcionarios no quieren ver las cosas que suceden. Creo que todo eso que acabas de decir, me parece que es un combo donde nadie se decide y todos se pasan la pelota, donde nadie realmente tiene un mensaje claro de lo que se está por hacer, tampoco se transparenta, y en definitiva termina siendo muy importante y determinante el activismo del ciudadano, que ya sea a través de abogados y de técnicos en recursos naturales. Bueno, lo estamos viendo claramente lo que está pasando ahora en San Lorenzo, ¿no? Con este emprendimiento de los maitines. Bueno, no se sabe claramente cómo esas audiencias públicas están siendo llevadas adelante, hay una serie de irregularidades en apariencia por lo menos, es decir, hay situaciones que se están desplegando con un claro provecho económico, o especulación económica, y bueno, y en esto yo creo que el Estado tiene que ser el garante fundamental, ¿no? En transparentar todo ello bueno, y garantizar la participación ciudadana para ese control. Entonces, bueno, sí, es verdad, la provincia de Salta es muy extensa, es difícil controlar todo, pero existe tecnología disponible también para hacerlo. Claro. Yo diría que se necesita un claro compromiso y bueno, invitar a la gente también que participe de ello, no auspiciar la clandestinidad como se viene haciendo hasta ahora. Pedro, nos queda un minuto nomás ya al final del programa. Queremos también saludarte por el Día del Abogado, como lo venimos haciendo con todos los colegas estas 2 semanas. Y si tenés algunas palabras en estos difíciles momentos también para ejercer la abogacía, si tenés algunas palabras para los colegas también, para saludarlos. Sí, la verdad que también es retribuirles a ustedes, a colegas, la verdad que la vocación, la pasión con la que hacen, la que ejercen su profesión y también el periodismo de la abogacía, porque es muy necesario que tener mayor visibilidad y bueno, verlo desde ese punto de vista, felicitarlos por eso también, que sé que no es fácil hacer lo que ustedes hacen. Y a mis colegas, por supuesto, un abrazo enorme, darle mucha fuerza en este momento y bueno, y ojalá todo se reponga. Por supuesto, siempre también está la necesidad de alguna manera que se nos escuche la voz, ya sea a través de ustedes y a través de distintos lugares en la sociedad, porque creo que nos falta hacer un poco más respecto de lo que tiene que ver con un reclamo del servicio de justicia como un servicio esencial. Me parece que nos está faltando un poco más de compromiso y de fuerza en exigir que esté de manera constante al servicio de la sociedad en general un servicio que es esencial, que es el del servicio de justicia. Más que hablar del Poder Judicial, del servicio de justicia, ¿no? Que es lo que nos falta. Exacto, así es. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre, un gusto.